Y bueno, muy buenas tardes a todas, porque son puras damas las que nos acompañan en la tarde de hoy. Mi nombre es Eduardo Cerviña. En realidad soy politólogo, profesor de tarot. Y voy a aprovechar 3-4 minutos para aquellos que no me conocen saber quién soy. Bueno, empiezo a estudiar tarot como tal en el año 99, es decir, 1999. Ahí compré mi primera baraja, 98, 99, tenía como entre 19 y 20 años, ya ni me acuerdo. Compro mi primera baraja, siempre lo voy a recordar, un White Smith, un Waite Smith, un tarot de Rider. Y bueno, desde ahí lo compré, siempre hago el chiste, lo compré porque me gustaba una chica y quería tirármela de, ustedes saben, de chico oscuro, darks, que sabía interpretar un arcano, porque era una chica oscura y darks que le gustaba el tarot. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo, pues, me enamoro del tarot y lo he ido estudiando los últimos 20 y pico de años. ¿De dónde viene mi formación? Principalmente de dos partes. Uno, estudio con el profesor Ariel Cris en Caracas, ¿ok? Ahí estudio tarot directamente de su mano, de la mano de él, en el Centro Azot Venezuela. Ya hoy en día no existe. El profesor Ariel falleció en enero de este año, cosa que fue muy dolorosa, pero fallece este año y pues y bueno, ahí estudio con él un año de tarot de White, o sea, estudié un año con el White y de allí estudio tarot de Tot con él también, otro curso. Desde ahí empiezo con el área de la investigación del tarot de Tot. Desde una visión, quizás un poco desde la cábala, desde el esoterismo, ya que he pasado los últimos un montón de años, los últimos 18, 17 años. Casualmente estábamos hablando de eso en estos días, que la primera orden esotérica que trajimos a la ciudad, nosotros, mi grupo de estudio, fue en el 2006. Y casualmente hubo el mismo nodo, el mismo eje nodal, Aries Libra, que está este año. ¿Quién sabe qué orden esotérica terminó trayendo yo este año? Porque si traje una a la ciudad en los últimos 18 meses anteriores, ¿quién quita que vaya a pasar en estos 18 meses? Pero sé que algo va a pasar porque ya pasó. Y recordemos que estamos repitiendo el eje nodal, astrológicamente. Entonces, volvemos a hacer lo que hicimos en el 2006, pero mejor. ¿Por qué? Porque es como la continuación o la evolución de ese eje nodal. Entonces, eso para aquellos que les gusta la astrología. El nodo norte está en Aries, el nodo sur está en Libra. Revisen lo que tienen en su casa, en su Libra natal, y por ahí saben por dónde van a tener que trabajar lo kármico estos 18 meses. Entonces, por lo tanto, bueno, tenemos y bueno, estudié en diferentes escuelas esotéricas. Todavía estoy estudiando en escuelas esotéricas después de 20 y pico de años. Y al final también me empezó a interesar por allá, por el 2016, la parte de la psicología analítica. Me uno a un grupo de estudios de psicología analítica que había en la ciudad. De allí paso a estudiar en la sociedad, a asistir a algunas sesiones con la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, y actualmente me encuentro en el segundo año de posgrado dentro de la Fundación para el Estudio de la Psicología Analítica, que se encuentra en en Córdoba, Argentina, y bueno, ya estoy a punto de terminar por fin ese posgrado, esa maestría. ¿Qué otra cosa? Bueno, he participado en algunas charlas, conferencias y congresos.
Participé en el primero y segundo congreso de tarot terapéutico. Estuve en el congreso de tarot de Uruguay, obviamente en el congreso de tarot de Venezuela. Claro, lo inventamos nosotros, así que vamos a hacer, que si no participaba era un rayón. En el congreso de oráculos este año. Estuve también en... voy a estar este año también en el congreso de tarot de Uruguay el año que viene. Aún no le confirmo a Charlie, pero ya Charlie me lanzó el strike para que esté y hable de por qué Tot no es un tarot egipcio. En el congreso de tarot egipcio va a celebrarse el año que viene. Y bueno, ya ahí veremos qué más aparece por ahí. Crucemos los dedos que me llamen para alguno bueno, como el de Barcelona o algo por el estilo. Me gusta investigar. Soy bastante nerd, tengo que reconocerlo. Y bueno, vamos voy a poner lámina para entonces explicarles un poco. Quiero que pregunten sobre todo lo que duden, o sea, todo lo que pregunten para mí es maravilloso, sobre todo sobre la formación, sobre cómo funciona la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Los voy a mantener muteados y muteadas para, si quieren hacer alguna pregunta en específico, pues levantan la mano y con gusto se las voy a aclarar. ¿Tienen alguna duda hasta el momento sobre mi persona o sobre cualquier otra cosa? Ok, entonces comenzamos. ¿Qué es el curso de tarot avanzado? Les agradezco, eso sí, mantener los teléfonos cerrados, los audios cerrados. Comenzamos. Entonces, ¿qué es el curso de tarot avanzado? El curso de tarot avanzado, como dije, es un curso creado para subir de nivel al tarotista, lograr un estado de nivelación, sobre todo en el manejo de barajas tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto de barajas tradicionales? Una baraja tradicional, ejemplo, no, es que a mí me gusta el tarot de Marsella, pero sé poco sobre Waite. O de pronto sé mucho sobre tarot de Tot, como es mi caso, o el caso de algunos que están acá, y de pronto quiero mejorar mi tarot de Marsella, Rider. ¿Cómo está dividida la clase? Lo primero que vamos a ver cuando entramos a la clase es el origen de la carta. Ahí vamos a tomar un poco de estudio arquetipal, vamos a tomar un poco del estudio del nombre de la carta, si es que el nombre ha sido el mismo nombre en el tiempo, ¿ok? Si es que ha sido el mismo nombre en el tiempo o el nombre ha ido mutando. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si yo digo el Papa, ¿qué carta estoy pensando? En el arcano 5 de Marsella, ¿verdad? Y si digo el sumo sacerdote, ¿a quién me estoy refiriendo? Al arcano 5 de Waite. Pero si digo el hierofante, ¿a quién me estoy refiriendo? Al arcano 5 de Tot. Y es la misma carta. Entonces ahí vemos la interesante. ¿Y es acaso lo mismo un papa que un hierofante que un sumo sacerdote? Es interesante que nos hagamos esa pregunta. Déjenme ver que hay alguien con un micrófono abierto. Lo voy a mutear por un segundo. Para poder escucharme, porque me hace feedback del micrófono. ¿Okay? Entonces, es bueno que nos preguntemos eso. Si el arcano es o no es, o se puede trabajar, o no se puede trabajar desde el nombre. Lo segundo que vamos a ver dentro de la clase, o dentro de las sesiones de clase, va a ser un poco del trabajo histórico del arcano.
Lo vamos a empezar a analizar y esto es algo que me han preguntado varias veces. Y eso, vamos a eso. ¿Es limitante tener uno de los mazos que se analizan acá? No. Aquí vamos a analizar mazos. Pero si ustedes pueden y quieren comprarse los mazos que analizamos en clase, chévere. Pero si no los quieren comprar, también. O sea, no va a haber ningún problema. Yo no exijo mazos a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es amplificar el entendimiento sobre el arcano. Porque, mira, si fuéramos a verlo desde aquí, tendríamos que comprar como 9 mazos. Yo no tengo todos los mazos que aparecen aquí. Voy a ser sincero. Que los he estudiado, sí, porque los he descargado en digital y paso horas analizando. Pero de ahí a tenerlos en físico, no. Y obviamente, si yo no los tengo en físico, no le voy a exigir a mis alumnos que los tengan. Entonces, ¿es necesario tener estas barajas para tomar el curso? No, no es necesario. Si los quiero comprar porque puedo, porque quiero, porque me nace, porque, bueno, me gusta coleccionar barajas, o porque ya las tengo, chévere, buenísimo, no hay ningún problema. Yo de aquí yo no tengo ni el Visconti Dimodrone, de las que analizamos, tengo un Sforzan, no un Dimodrone, son diferentes. Tienen diferencias las cartas. Y tampoco tengo el New Vision, ni tampoco tengo un nodal, ni tampoco tengo ni un nodal ni un noblet, que son versiones del tarot de Marsella. Yo tengo un convert. Y posiblemente algún día tendré un Odo Camoin. Solo me falta el de ese algún día, Héctor, algún día, el tarot de los perritos asesinos. Muy pronto en su librería cercana. Es que el chiste, para los que no entienden el chiste, es que estoy pintando un tarot de perritos. Entonces, estoy pintando, a mí me gusta pintar y estoy pintando un tarot con perritos. Entonces, de ahí es que viene el chiste del tarot de los perritos asesinos. Entonces, comenzamos con el arcano que salió sorteado o que fue el que pidieron dentro del grupo de la profesora Hermelín. Que es el que vamos a analizar. ¿Ok? Que obviamente es el tarot o la carta de la luna. ¿Qué es la luna? Y vamos a empezar desde allí. La luna es la guardiana de los misterios. Siempre vamos a encontrar el arcano de la luna como una guardiana de misterios. La luna es igual a misterios. ¿Por qué? Porque es el gran misterio que envuelve lo femenino. Vamos a ver la luna por lo general reflejada en 3 arcanos mayores, sin contar los arcanos menores. Entonces, por lo tanto, vamos a ver el arcano de la luna, vamos a tener a la sacerdotisa y vamos a tener, obviamente, el carro que está relacionado al signo de Cáncer y, por lo tanto, también es lunar. Pero eso, bueno, lo hablaremos más adelante, lo hablaremos en el curso. Ahora, la luna es considerada esta guardiana de los misterios. ¿Cuáles son los misterios que guarda la luna? Guarda, en el caso del arcano de la luna, no de la luna como arquetipo, y ahí tenemos que hacer la primera gran diferenciación. El arcano de la luna, es decir, la carta de la luna, contiene en sí 2 grandes imágenes arquetipales o 2 grandes arquetipos. 1, la luna como a per se, y 2, el arcano de lo materno, que lo vamos a ver o lo vamos a poder ver reflejado en otros arcanos también. ¿Okay? Empezamos por ahí. Claro, algo importante que tienen que entender. Siempre doy una clase propedéutica, que es la clase 1. En esta clase 1, que es nuestro propedéutico, vamos a enseñar todo lo que es el lenguaje y cómo entender el lenguaje que vamos a trabajar acá. Aquí voy a tratar de hablar un poco más simplificado del nivel que vamos a manejar en el curso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tenemos
curso, no tenemos la clase, no hemos empezado. ¿Y qué pasa? El tarot es un sistema que una carta va dándole complementariedad a otra. Como van a poder ver a través del viaje que vamos a estar realizando. Entonces, el símbolo ha mutado. El arcano, sí, vamos a enviar voy a enviarlo en el curso de Hermes, Marilyn. Por lo tanto, siempre es uno de los pocos arcanos que ha mantenido siempre su nombre. La luna, desde el Visconti, desde los tarot de Visconti, que sabemos que es quizás la referencia más antigua que podemos manejar de la luna, ¿verdad? A los tarot modernos se ha mantenido como más o menos la imagen de la luna. Eso es algo que tiene que quedarnos claro. Segundo, el símbolo de la luna, cuando lo vemos, es otro de los arcanos. Si yo les digo, cierren los ojos y vean la carta de la luna, ¿qué es lo primero que les viene? Los dos perritos. Y si yo les dijera que esos dos perritos no siempre han estado en la carta, si yo les dijera que eso fue una mutación que tuvo la carta, que tuvo el arcano, en ese periodo que podemos decir que es el desierto de las tarot, que es del nacimiento del Visconti a la aparición del tarot de Marsella, ahí hay un hueco, un vacío espacio-temporal que no tenemos muy claro a nivel histórico, pero obviamente ahí tenemos un principio. Aquí nos basamos por lo general, y esto es interesante traerlo a colación. A ver, alguien me dice Jenny que no ve nada en la pantalla. ¿Ustedes ven pantalla? Por favor, díganme, para ver si es Jenny que no puede ver las láminas o es todo. Yo sí veo. Usted sí ve, claro, sí. Jenny, a lo mejor, dale, si estás desde el móvil, ¿ok? Si estás desde el móvil, Jenny, fíjate si es que estás desde el móvil, ok. Lo más probable es que me tengas pineada a mí. Dale a un lado y a lo mejor te aparecen las imágenes, ¿ok? Okay. Prueba a ver. Ya, ok, ya. entonces, perfecto, ¿viste? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede allí? El símbolo, obviamente, ha mutado, pero siempre va a hablarnos desde lo femenino. La luna en sí mismo es un arcano femenino. Hay arcanos que tienen una carga polar masculina y hay arcanos que tienen una carga polar femenina. En este caso, la luna, su carga polar, su polaridad principal va a ser femenina. ¿Ve? Si bien es cierto, hay elementos masculinos en la carta, que los vamos a ver más adelante cuando hagamos el análisis comparativo de los arcanos, ¿verdad? La carta en sí es femenina, ¿ok? Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque lo podemos asociar a el sagrado femenino, al constructo desde la feminidad, la podemos asociar al gran símbolo que llamamos la Gran Madre, que a su vez es el Gran Mar. Cabalísticamente es curioso, porque está relacionado con la luna, a nivel de esa gran estructura, como esa gran estructura maternal. Está vinculada a la esfera divina, que es la Gran Madre, que después lo veremos más adelante. Y alquímicamente tiene su propio opus, tiene su propia gran obra. Ella es la esposa del albedo. El albedo, para aquellos que no manejan alquimia, es uno de los estados de la piedra filosofal, ¿verdad? Entonces ella, al unirse con el albedo, que es una fuerza masculina, crea su propio opus, crea su propio trabajo. Recordemos, cuando decimos opus en alquimia, nos estamos hablando de obra. Entonces hay todo un proceso dentro
de la alquimia que es de naturaleza lunar. Y está relacionado con el rocío. Trudy Bendayan, en su libro Anima Mundi, ¿okay?, que se los voy a hacer llegar a aquellos que estén inscritos en el curso, que es un libro, Trudy Bendayan es una arquetipalista, una autora arquetipalista, que trabaja mucho con la simbología alquímica y Jung. El libro se llama Anima Mundi. Y está dentro de la bibliografía que se les enviará a los estudiantes dentro del curso. Ella habla de esa carga simbólica que es el rocío. Y ella incluso asocia las gotas que caen dentro del arcano como el rocío alquímico. En la antigüedad, en la Edad Media, se pensaba que el rocío, ustedes saben qué es el rocío, ¿verdad? Esa humedad que está en el aire cuando llega el alba, se creía originalmente que era un producto lunar, que la luna lo emanaba. Y se recogía en la mañana el rocío para utilizarlo dentro de la fabricación de productos alquímicos, sobre todo dentro de lo que se llama espagira o espagira, que es la medicina alquímica. Entonces, el opus lunar sucedía durante la noche y el resultado era el rocío. Parte de esa información alquímica que servía como componente de la salud y marcaba el comienzo del opus solar, la recolección de ese rocío, está dentro de la imagen de la carta al poder ver las gotas de sangre y agua que caen durante la noche. Exacto. Muchos chamanes mandan a recoger el agua del rocío. ¿Por qué? Porque es el opus lunar, es el agua de la luna, por así decirlo. Y curiosamente, fíjense algo, la luna en sí misma está asociada al agua. Cuando veamos un poco la naturaleza astrológica del arcano, nos vamos a dar cuenta de que tiene una asociación con el agua. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos la evolución de la carta. Esto es los últimos 600 años de tarot. Muy resumido, por supuesto. ¿Okay? Como podrán entender, es un super mega ultra resumen. No está el maravilloso y futuro tarot de los perritos asesinos, que va a aparecer seguramente en el futuro. ¿Y qué tenemos primero? Acá tenemos dos arcanos, Visconti e Forza y Visconti di Modroni. Saben el origen de los Visconti, ¿verdad? ¿Saben de dónde salieron las cartas Visconti? Si no, díganme para explicarlo rapidito en 2 minutos. No saben, ok. Los primeros tarot, ¿verdad? Los primeros tarot de los que se tiene historia bibliográfica, biológica. Hay gente que dice, no, es que el primer tarot fue el tarot de Marcelo. Eso no es cierto. ¿Ok? Eso no es cierto. El primer tarot del que se tiene historia, no, que si ustedes leen, por ejemplo, el libro de los secretos de tarot de Camoin, que es un libro, Philippe Camoin es el creador del Jodo Camoin, que es un convert dueño de la Casa Camoin, que es una fábrica de barajas, ¿okay?, que está en Francia. El libro se llama Los secretos del tarot. Ajá. Ese, doctora Maglione, qué gusto tenerla por acá, profesora Maglione. Déjenme saludar a la profesora. Ya casi me voy, Maglione, pero mi entré querida, para asomarme un ratito. mi querida amiga, la profesora Hermelinda Maglione. Pueden seguirla dentro de mi socia en el mundo de los congresos de tarot. ¿Cómo Si no está? fuera por ella, el Congreso de Tarot Venezuela no sería organizado, sería un caos, porque la que organiza todo, en el fondo, es la que al final del día organiza toda El la Virgo. información. Es el Virgo de ella, Sí, es el Virgo de Hermelinda. De resto chinazo. sería, sí, sí, un chinazo. Pero, Hermelinda pero yo hice este curso el año pasado, gente. Bueno, del que va a derivar, no sé, a ver, esta es parte de una partecita de ese curso, ¿verdad? sí, estamos viendo Y una yo les voy a carta. decir que creo que es el curso más completo que hay y no es porque sea Eduardo
Yo igual le voy a echar siempre flores a Eduardo, pero no es por eso, o Igual que sea, yo a ti, pero ajá. o sea, pero no, o sea, es en serio. Yo lo hice, no sé cuánto va a durar esta vez, fue un curso largo, pero es porque lo amerita, porque como están viendo, o sea, hay un estudio y un análisis. Ah, mira, ahí está Héctor. ¿Verdad, Ahí Héctor? El que está estuvo Héctor. conmigo. Es un análisis exhaustivo y detallado. Entonces, no es como que, ay, mira la luna y la luna significa, no sé, lo oculto. Y ya, no, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué evolucionó de esta forma? Etcétera. Y yo no he visto a más nadie haciendo eso por ahí, no sé si lo hay, pero, pero bueno, Bueno, así que gracias. aprovecho. Gracias por las flores, mi Agarra ahí, querida agarra ahí. profesora. Gracias por las flores. Ajá, volvemos al análisis de la carta. Lo que podemos ver es que nuestra primera luna tenía cuerpo. Fíjense algo curioso. En los Visconti, bueno, rápidamente explico qué es los Visconti. Los Visconti es un conjunto de cartas, ¿ok? Que fueron creadas como regalo de bodas en un matrimonio de la familia Visconti con, el, con una familia que era del apellido Sforza. Estas barajas están incompletas. Muchas veces conseguimos el más completo, que es el Visconti di Modrone, que es este, ¿verdad? Lo podemos conseguir y lo que hay son 19 arcanos. O sea, hay 19 cartas y son unas laminotas como así, de madera, pintadas a mano, con pan de oro, así, pues son obras de arte. Y a su vez hay otros juegos que también se les llama Visconti Sforza, que son barajas que son copias o réplicas para entregarla en esta gran boda que hubo en Florencia, Italia. Es decir, que estamos hablando de barajas italianas, de origen italiano. Vamos a tener dos grandes referentes en las barajas antiguas. Vamos a tener las barajas italianas, como el Visconti Sforza, o el famosísimo y enigmático Solabusca, ¿verdad? Es una baraja súper compleja. No la doy porque no la manejo, así de simple. Y yo aquello que no manejo no doy. Pero si alguien quiere algún día estudiarla y enseñármela, yo sería un hombre feliz. ¿Ok? Y por supuesto vamos a tener las barajas de origen francés, que su referente más conocido son los tarot de Marsella. ¿Ok? Sin ver de dónde se origina. Tenemos históricamente que el tarot que se conserva más antiguo es de aproximadamente 1470, 1480, 90 a 1490, que es el Visconti, que son los Visconti, y que son estas dos. Luego tenemos un gran vacío, quitando el Solabusca, que es de 1500, de los 1500, y después, por último, tenemos el tarot de Marsella, que es de 1650, que es el tarot de Jean Nodal, de Jean Noblet, perdón, que es quizás el mayor referente, que es de 1650. A partir de allí, vamos a tener cualquier cantidad de cartas. Entonces tenemos un periodo casi de 200 años entre estas cartas, y bueno, esta no porque esta es la Camoán, y esta carta. ¿Qué sucede? Y es interesante analizarlo a nivel histórico o histográfico. Entre esta y esta se inventa la imprenta. Y la imprenta crea una revolución a nivel mundial. Ya no tenías que pintar la carta a mano. Hacías un grabado y trácata, sacabas la hoja con la carta impresa. Entonces, eso permitió una masificación parcial de la baraja. Estas cartas, las primeras, estaban dedicadas a la nobleza. Tener un tarot en los años 1400 era ser riquillardario. Una cosa. Y vemos algo interesante. Nuestra luna originaria, si bien es cierto, es femenina, no es la carta que conocemos. Es una mujer. Pero fíjense algo en la imagen. Primero que nada, ¿qué se conserva?
el hecho de que la luna es menguante. Siempre vamos a conseguir parcialmente la luna menguando. ¿Por qué mengua? Porque la luna no es la luna llena. Nuestra luna no es Eva. Hemos pasado, pensamos que nuestra luna es Eva, pero no es Eva, es Lilith a nivel simbólico. Eva es la sacerdotisa. Entonces vamos a tener la contraposición de la luna oscura, que es el arcano de la luna de los misterios, de la luna de la noche, que es el arcano de la luna, y de la luna brillante solar, la gran luna, como la llama Aleister Crowley en su baraja de Thoth, que es la sacerdotisa, que es la Isis, no la Lili. Entonces vamos a poder ver dentro del viaje del tarot ambas caras. Una al comienzo, que es la luna luminosa, y la luna oscura, que la vamos a poder ver al final del viaje. Y eso es interesante poderlo analizar. Entonces, fíjense algo interesante en el Visconti. El traje de la luna está lleno de rocío. Es un traje hecho de rocío. El color le permite entender lo que va a mutar en ella. Y vamos a ver que se repite las gotas, exceptuando en el Visconti Sforza, que es un traje color rojo, que va a estar asociado al color de Lilith. Si hubiese esta carta sido Eva, no hubiese sido el traje color rojo, hubiese sido color blanco, porque sería la cara más luminosa. Estamos viendo la luna en eclipse, la luna sangrante y la luna del misterio. ¿Ven? Entonces, pasando ahora, y bueno, voy a cortar por factor tiempo, pasando ahora a la carta, a las cartas más conocidas o a las cartas más tradicionales, esta la dejamos de último. Vamos a empezar a ver un poco la imagen que tenemos en la luna en el Marsella. Tenemos tenemos la carta en menguante o menguante, mirando hacia el pasado, según el tarot de Marsella con Verde. Ahora cuando comparemos un poco los tarot, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles. Y aparece en la parte de abajo un bogante o cangrejo. En algunos tarot lo vamos a conseguir como un cangrejo. ¿Por qué el cangrejo? ¿O por qué el cangrejo asociado a la luna? Y aquí es interesante analizar, muchachas y muchachos. ¿Por qué? Porque el cangrejo es el símbolo de Cáncer. Y Cáncer, astrológicamente, está asociado a la luna. Entonces, por eso vemos muchas veces el cangrejo dentro de la baraja. Y muchas personas te dicen que esto es un cangrejo cuando es un bogante. El bogante, que es también conocido como la langosta, aquellos que también la llamamos langosta, sale del agua, sale de este fluido universal para encontrarse con la tierra y continuar su viaje heroico y llegar a la maestría. Nos damos cuenta que están estos dos obeliscos, torretas o mojones, como más les guste llamarlo a ustedes, que demarcan un camino, que lo vimos en la carta de la muerte dentro del Waite. La carta de la muerte conlleva la luna y la luna conlleva la muerte. Muerte y transformación para el gran renacimiento como maestro. Nos los pone en la clave del arcano 29, del arcano 13. Es decir, que la clave de la luna en Waite está oculta en el arcano 13. De ese renacimiento, muerte y renacimiento y transformación. Cuando veamos en clase el arcano 13, obviamente vamos a poder ver el por qué la necesidad de Waite o de Waite de explicar esto. Las gotas que aparecen, como hablamos hace rato del rocío, ¿okay? Pero Waite las cambia por unos jot. Cuando ustedes vean, y después Crowley lo continúa,
Cuando ustedes vean los yod en una carta, sepan que habla de inicios, son comienzos. Es decir, que esta carta es la puerta a la maestría espiritual. ¿Por qué? Porque tiene un yod. Si la carta no tuviese yod, sería un camino sin sentido y sin entorno. Pero al poseer unos yod dentro de la carta, sabemos que hay una puerta que se abre para nosotros. A su vez, está acompañada por un perro y un lobo, que nos habla del proceso de domesticación y salvajismo personal. Son las dos caras opuestas, pero al mismo tiempo complementarias. El perro y el lobo lo podemos asociar también a el mito de Rómulo y Remo, no sé si lo conocen, de la fundación de Roma, donde son criados por los salvajes. Entonces, para los romanos, para nosotros que somos occidentales y tenemos como base el Imperio Romano de Occidente, la historia del lobo, exacto, por una loba, que se llamaba Luperca, en ese caso, la loba Luperca. ¿Qué pasaron ahí? Bueno, quizás se cayó. Entonces, obviamente allí tenemos una. Según Waite, según el Waite Smith, hay 32 puntas en la luna. Es decir, el sol que ella oculta, el sol con el que ella hace esa unión, tiene 32 puntas, que son las 32 manifestaciones del árbol de la vida. Es decir, los 10 sefirot y los 22 senderos. Es decir, que ella contiene el misterio del árbol de la vida y de las manifestaciones de la divinidad. Ese es el gran misterio de la luna. Que a través de ella podemos ver la manifestación de un nuevo inicio dentro de una visión de una maestra. Ahora, fíjense algo, Crowley le da una cara quizás un poco más terrible a la luna, o parcialmente terrible. Crowley nos habla de que la luna, ciertamente, es el misterio, pero son los misterios a través de la muerte, para poder encontrar la resurrección. De allí que habla muchas veces que el sol de la medianoche, que es Kepra, que lo menciona en su Liber Rex, aparece como una divinidad lunar, pero al mismo tiempo solar. ¿Qué quiere decir con esto? Que, obviamente, lo lunar y lo solar van a estar vinculados eternamente. El Opus Magnus inicia en el Sol y una vez que termina, inicia en la Luna. Y cuando la Luna termina, inicia el Sol. Haciendo así una danza, por así decirlo, donde el Sol y la Luna logran el equilibrio, lo masculino y lo femenino. Y es interesante cómo Crowley le da cierto valor masculino al suplantar el bogante por un escarabajo, como símbolo del eterno renacimiento solar. Fíjense que el Sol está bajo el agua, y al estar el Sol bajo el agua, con estas ondas que están vinculadas a la sangre y al proceso menstrual y al misterio de la fecundidad y del nacimiento, nos puede aparecer en el sendero o en el camino esta carta al mostrarnos los misterios de ¿qué? Del inconsciente. Si nos vamos a la psicologización de la carta, ¿verdad? Nos vamos a la visión arquetípica de la carta nos va a hablar de la unión a el arquetipo de la gran madre. No el arquetipo del ánima. El ánima se lo dejamos a la emperatriz y a la suma sacerdotisa.
¿Ok? Vamos a tener el arquetipo de la Gran Madre. Y ese arquetipo de la Gran Madre nos va a mostrar los diversos rostros que puede tener. Y eso es lo interesante del arquetipal, cuando lo traemos al tarot. Porque cuando yo hablo de la Gran Madre y les pregunto a los presentes, ¿la Gran Madre es buena o es mala? Piénsenlo. ¿Es buena o es mala? Esa imagen de la Gran Madre. Buena, dicen por aquí. Dice Ingrid que es buena, ¿cierto? No, puede ser buena, puede ser mala y tiene un montón de matices, ¿no? Dentro de esas Así dos. es. Exacto, ella es polar. ¿Por qué? Porque la Gran Madre va a ser buena o mala, depende como tú la entiendas, como tú la veas. Recordemos que los arquetipos no tienen una sola capacidad, son infinitos a nivel de imágenes. Por eso yo sostengo que el tarot es arquetipal, pero no es un arquetipo. Y lo he defendido siempre. Tiene contexto arquetipal, tiene núcleo arquetipal, pero no es un arquetipo. ¿Por qué? Porque la imagen es finita. O sea, la imagen termina en el tarot. Es inmensa y mientras más estudias, más consigues, pero va a haber un punto donde tú vas a agotar la imagen. Si fuera un arquetipo, el arquetipo nunca se agota. Y esa es la diferencia entre una imagen y un arquetipo. Ahora, que el arquetipo de la luna a per se, es también un arquetipo. La luna como símbolo, no como arcano. Porque entonces vamos a tener la luna del poeta, la luna del loco, la luna de la locura. Cuando alguien está medio ido, ¿cómo está? Lunático. Y lo dice exacto. Exacto. La Gran Madre, de acuerdo a lo cabalístico, es formativa, receptiva y pone límites. Siempre la luna va a poner un límite. Y va a ser una gran, a nivel arquetípico, si nos vamos a la cábala, que todavía no lo hemos tocado, pues la luna va a poner siempre, va a ser, como está relacionado a la esfera de Binah, va a generar contención. ¿Por qué? Porque la esfera de Binah genera el espacio y el tiempo. Y por eso su correspondencia a Saturno, exacto. Va a ser el límite y va a ser la contención, porque coloca el espacio y el tiempo. La Gran Madre contiene lo positivo y lo negativo. A nivel arquetipal, vamos a tener una imagen de Gran Madre devoradora, como vamos a tener una Gran Madre que va a dar forma, como vamos a tener una Gran Madre que va a dar conciencia, y así sucesivamente. La luna, como representante de la Gran Madre, es el último gran límite de la Tierra. De allí en adelante encontramos la cerca que nos pone el sol y el nuevo mundo donde está la maestría. Entonces, la luna puede ser una marca de inicio o una marca de final. Y eso es interesante traerlo acá. Cuando tengamos en una lectura, no nos limitemos a decir, no, es que la carta de la luna es brujería y magia negra, que lo vemos muchas veces así. ¿Y por qué se piensa que la carta de la luna es magia negra? Y eso trae una correlación por el vínculo con Lilith. Recordemos que Lilith fue la diosa o la mujer, la primera mujer que se rebela contra Dios para ser o la mujer independiente, la mujer autónoma, que hoy en día también está cercana al arquetipo o a la imagen arquetípica también de la Babylon, o también tenemos la imagen arquetípica de la mujer independiente, hoy en día tenemos la mujer liberada, y también está dentro de la carga lunar, más allá de Eva, que es la madre. Entonces, la luna nos va a dar esa doble cara. Por un lado, arquetípicamente la Gran Madre, y por otro lado, mitológicamente nos va a vincular a Lilith. Y ahí vamos a tener la doble polaridad del arcano. Vamos a tener la polaridad que da la liberación en Lilith y la polaridad
que contiene, como dijo Mumie, a nivel arquetípico y cabalístico con el arquetipo de la Gran Madre. ¿Se va entendiendo un poco cómo vamos desenmarañando el concepto o el sentido de la carta? Entonces, proseguimos. Aquí podemos darnos cuenta de algo muy interesante. Originalmente la luna no miraba al pasado. Fíjense algo en los marselleses de tipo 1. Recordemos que según Jodo, la luna, todo lo que mira a la izquierda es pasado, todo lo que mira a la derecha es futuro, ¿cierto? Lo hemos visto infinidad de veces en estos métodos ópticos que son completamente válidos. Entonces, decimos, no, cuando te aparece la luna mira el pasado, entiende el pasado, te hace reflexionar el pasado. Originalmente la carta miraba hacia el frente, decir que miraba hacia el presente. No es hasta el año 1700 y pico que aparece el primer converso, que la luna comienza a mirar hacia la izquierda. Por lo tanto, hoy en día, a pesar de que se considera que la luna mira hacia el pasado, para mí mira hacia adentro. Esta es mi opinión personal. La luna siempre va a ser una carta reflexiva. Y vamos a tener las dos torres, que no son las del Señor de los Anillos, y mucho menos, con sus limitadores, que van a ser un equivalente a los dos pilares del árbol de la vida. Se dice que la luna, fíjense algo curioso, cabalísticamente hablando, y me voy a adelantar, la Gran Madre está aquí, en la esfera de Binah. Y la luna está aquí, en Yesod. ¿Ok? Esta carta mira hacia Binah, esta carta mira hacia enfrente, mira hacia Yesod, dándonos un indicador cabalístico oculto hacia dónde podemos relacionar el arcano con qué céfiras dentro del árbol de la vida. Entonces, podemos trabajar la esfera del pilar del medio, que es Yesod, que es la luna, a nivel de esfera, tener un trabajo con esa esfera desde el arcano. Recordemos algo interesante o importante. Los arcanos del tarot pueden tener cierto vínculo con alguna esfera, pero siempre van a estar asignados a un sendero. ¿Ok? Ese sendero va a cambiar dependiendo de la baraja. Pero igual que la letra hebrea que se le asigna, igual que astrológicamente cómo está asignada. ¿Ok? Pero eso lo vamos a hablar en las próximas láminas. Entonces, fíjense que siempre tenemos el bogante, tanto en el CBD como en los de tipo 1, tenemos esa similitud. Y algo que me llama la atención es que tanto el Dodal, como el Noblet, como el Camoán, nos colocan la luna con relación con el color blanco y rojo. Las cartas nos hacen una asociación con el blanco y el rojo. Es decir, que nos están dando otro indicador de que la luna está vinculada con Lilith y no con Eva. No es la luna no es la luna nativa en ese punto donde podemos hablar de decir, mira, es que para mí la luna está vinculada con Eva porque es la luna que me abre la puerta, a los misterios, sí, pero a los misterios mayores, a nivel esotérico. Y a nivel arquetípico, fíjense que no es sombra, pero es una puerta al inconsciente. Porque nos asocia a Yesod. Y Yesod cabalísticamente está hablando del inconsciente, del mundo astral. Es decir, que la luna es la entrada y la salida. O conecta con este mundo astral, este mundo onírico, pues en el cual podemos conectar. De allí que nuevamente hago mención de que la luna muchas veces estaba asociada a la brujería. Y ustedes cuando han visto esos tarotistas clásicos,
¿Mm? Estos tarotistas clásicos que te salía la luna y te decía, ahí hay un trabajo, te están montando brujería. No sé cuántas veces lo hemos visto, incluso lo hemos visto en películas, en La Luna, La Torre, en La Muerte, catástrofe, catástrofe. Y eso viene por el hecho de la naturaleza profunda dentro de la conciencia y esa puerta. Fíjense que el inconsciente es el mar y el bogante sale, pero también puede volver a entrar. Ustedes, la persona, el viajero, yo siempre veo el estudio de los arcanos mayores como un viaje que se va desconstruyendo, dependiendo de la baraja. Y podemos darnos cuenta que el inconsciente, el bogante va saliendo del inconsciente buscando la nueva conciencia. Pero él se está bajo el agua. El sol, como lo vimos en todo, lo podemos dar para atrás. Aquí yo bailo mucho con la carta. Como lo vemos en todo, el agua está ahí abajo, todavía está bajo el agua. Y entonces al encontrarse bajo el agua, pues tenemos que el sol no ha terminado de surgir, no ha terminado de dar luz. Y como no ha terminado de dar luz, todavía tenemos ese misterio, o el misterio no ha sido develado. Claro, en clase vamos a ver, le vamos a dedicar también un poco a las ondas y a entender algunas escalas y algunos misterios iniciáticos que pueden estar relacionados a algunas escalas cabalísticas. Pero por cuestiones de tiempo no voy a entrar en este detalle. Tenemos que la luna para Papus, fíjense que es interesante, para los tarot de Marsella, recordemos que astrológicamente Marsella tiene diferencias y lo pueden conseguir en un libro que se llama El tarot de los bohemios, de un autor llamado Papus. La luna está relacionada con el signo de Libra. Por lo tanto, la luna traía equilibrio, traía balance, traía recompensación y recompensación. La luna estaba también relacionada con las emociones, al tener, y el sentimiento, al tener la unión de luna con Venus. Recordemos que el regente de Libra, cuando está exaltado, la luna, Libra se vuelve Venus. El regente de Libra es Venus. Está relacionado con el planeta Venus. Entonces, por allí también tiene ese vínculo. Y a su vez, fíjense algo curioso, que es Piscis también. Pero Papus menciona que cabalísticamente la luna está relacionada a Tesadí. Y ahí hay un punto interesante. Tesadí, que quiere decir el anzuelo en hebreo, y estaba asociada a la letra Tesadí, la luna, antiguamente. En los tarot de Marsella, ustedes van a conseguir que la luna está relacionada con Tesadí, que quiere decir anzuelo, y es... ¿Aló? Que quiere decir que es anzuelo, y por lo tanto es la que tiene la capacidad como de pescar o de sacar de ese mar inconsciente y traer a la conciencia las imágenes, en ese gran mar de la inconsciencia. Poder con su anzuelo pescar, y esa es la asociación que le da Levi, que le da Papus. Poder pescar desde el mar de la inconsciencia y sacar a la conciencia las imágenes. Claro, ellos no lo ven así, lo veían más como sacar del mundo astral o del mundo onírico las imágenes de lo divino o de las manifestaciones de lo divino para poderlo traer a la luz. ¿Por qué? Porque después de la luna vamos a tener el sol y al piso. A su vez, la relación cabalística con la carta que es Cop, ¿verdad? Cop quiere decir nuca. Y esta es la correlación que da Wake
y queda obviamente Crowley. Wade y Crowley, y a su vez todos los seguidores de Wade y todos los seguidores de Crowley, como Paul Foster Case, lo asocian con Cobb. Y es interesante porque Cobb quiere decir nuca. Paul Foster Case menciona que en la nuca se encuentran dos partes importantes, que son el cerebelo y la médula oblonga. Por lo tanto, todas las funciones primarias están conectadas con la letra a nivel cabalístico. Ella ocupa el sendero entre Malkuth, que es lo gran manifestado, la manifestación, el aquí y el ahora, y Nesat, que es lo relacional a Venus, lo relacional a lo devocional. La luna nos hace devocionales. La conexión con lo lunar nos puede hacer muy devocionales dentro a nivel espiritual, a nivel de conexión con el espíritu, a nivel de conexión con a nivel de las diversas posturas de lo devocional. ¿Cómo está mi devoción? A mis dioses, a mi Dios, a lo que yo quiera creer. Recordemos aquí, creemos en lo que queramos creer. ¿Verdad? Y eso me lo va a marcar este esfera, que es el fuego del agua. En cambio, acá vamos a tener la conexión con el fuego en el aire, vamos a decir alguno, dependiendo de la visión de la cábala que le des. Y a su vez, la tierra que va a estar acá. Entonces, vamos a tener la conexión de esta parte ígnea del aire o de esta parte ígnea del agua, dependiendo de la relación cabalística. Eso lo vamos a ver con más profundidad en la clase 1. Y la tierra que tiene esa función cabalística. Por lo tanto, tenemos algunos elementos interesantes. Tenemos las dos torres que las podemos asociar a los dos pilares del árbol de la vida, situando la luna nuevamente en Yesod. El sol oculto, que es Tiferet, fíjense algo. Si el sol, que es Tiferet, está acá, la luna, que está delante, es Yesod. Y nosotros estamos aquí. Lo primero, si subimos por el pilar del medio, simbólicamente lo primero que vamos a ver es la luna y detrás vamos a ver el sol. Acá tenemos, nosotros estamos delante de la carta. Recuerden, la carta es como ver una imagen y vamos a tener la luna y detrás de esa luna visualmente vamos a tener el sol. Tenemos el agua, como dijo Mumia, que es el inconsciente, los dos, el perro y el lobo, que ya hemos hablado un poco de ello y vamos a hablar más adelante. El escarabajo, que es Kepa, que es el dios que arrastra el sol a través de la noche. Y, por supuesto, el cangrejo bogante, que es el que cambia de cuerpo. El cangrejo es interesante como animal, porque el cangrejo lleva su casa a cuestas, cambia durante ese periodo. Él va cambiando va cambiando el caparazón para volverse más grande y poder crecer. Entonces tenemos ahí un simbolismo guardado. Las torres, que hay personas que las hablan como el cruzar a través del árbol, o poder adentrarnos a través de ese árbol de la vida en el cabalístico. Y aquí tenemos algunos símbolos que nos pueden servir. Obviamente tenemos a Lilith y a Eva. Podemos profundizar incluso y hablar de la reina de plata dentro de la alquimia, que tiene el rostro como una luna. Yo lo explico en la carta de la emperatriz, y lo explico nuevamente en la carta de los enamorados, quién es esa figura. Vamos a tener el bogante y vamos a tener a Anubis. ¿Por qué Anubis? Anubis lo tenemos, por supuesto, en la baraja de Thor, que es el guardián del inframundo, y el lobo y el perro hacen a su vez también una función de psicopompo.
la luna como psicopompo. La luna como esa guía nocturna, como conector del inconsciente, o como conector de la conciencia con el inconsciente, y obviamente Anubis, al hacer una función de psicopompo, junto con el mago, que son los grandes psicopompos que aparecen en el mago, el ermitaño y la luna, son los que nos hablan o nos conectan con el inconsciente. Entonces ahí tenemos 3 cartas que nos van a hacer grandes conectores a nivel arquetípico con el inconsciente, que son el mago, el ermitaño, en algunos casos, y eso lo veremos en clase, porque el ermitaño en algunos casos es un conector con el inconsciente y en otros no tanto. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, en TOT tenemos perfectamente, tenemos esa conexión con el psicopompo, o como esa visión de psicopompo que Crowley lo menciona. Muy buena acotación. Y vamos a buscar acá un momento. Aquí tenemos un TOT y podemos ver que en la mano del TOT, en vez de tener un Ankh, tiene un Mercurio. ¿Por qué? Porque Crowley asocia y dice que Anubis es un psicopompo. Y es ese conector entre la salida del inframundo. Recordemos que el viaje heroico, o como lo podamos llamar, el viaje iniciático, para Crowley sucede gran parte en el inframundo. Entonces, ciertamente el bogante es tu psique, es la imagen de la psique saliendo con ayuda de Anubis. Es interesante cómo conectar estos 2 arcanos, porque no pertenecen a la misma estructura. Crowley elimina el bogante de la carta. Y es muy interesante ver cómo el bogante, que vive dentro y fuera del agua, puede entrar y salir del mundo del inconsciente, pero no es un guía. No es un guía dentro del inconsciente. Anubis se convierte en un guía. Los que se convierten en el psicopompo, y lo podemos ver en el mito del coyote, en las mitologías indoamericanas, ¿verdad? Es el perro y el lobo. Entonces, ellos sí son psicopompos, querida. El bogante es el hombre o es el iniciado que puede entrar y salir de dentro y fuera del agua. ¿Qué es el bogante? El bogante es el animalito este que vemos acá. Bogante, o también lo pueden conocer como langosta azul, para ser más exacto. La langosta azul o bogante. ¿Ok? Un tipo de langosta, por si acaso. Y obviamente Crowley sustituye el bogante por el escarabajo de Kepa, o escarabajo rey, que son los psicopompos, el perro y el lobo. Son aquellos que pueden volverse lunáticos y aullar a la luna, pero recordemos que algunos mitos, sobre todo de naturaleza indoamericana, el lobo y el perro son guías. Son guías, y siempre hemos visto que el perro y el lobo, al aullar a la luna, tienen una conexión lunar. Entonces, por lo tanto, son animales que te guían en la noche, o que están conectados con la noche. Y por lo tanto, ahí se convierte en psicopompo. Yo digo que una de las razones de que Anubis tenga cabeza de chacal es porque era el animal que aullaba a la luna en la época de los egipcios. Exacto. El animal de Hécate es el perro. Y Hécate tiene una relación con la luna, una íntima relación con la luna. ¿Sí? Entonces, más o menos esto es la estructura que nosotros vamos a manejar en clase. Me gusta, y aquí entramos al sorteo, bueno, esto es otra cosa. Dudas, preguntas, incógnitas, anécdotas. ¿Qué quieren saber sobre este curso?
algún comentario, algunas palabras, algo, alguna información. Cuéntenme, ¿qué necesitan que les diga? Si es que necesitan que les diga algo. Hola. Hola, Soy Cassandra. Cassandra. Ah, Dime. No te escucho. es que justo cuando empecé a hablar ladraron los perros. Ok. Bueno, te llamo yo- la luna. Sí, justamente lo que estaba hablando. Me parece muy, muy interesante. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los símbolos. Me gusta también la semiótica. Dos cosas. En el grupo de WhatsApp, nada más pueden hablar los administradores. De Habrá, momento sí. ok, A partir del 6 lo pongo para que puedan hablar todos. ok. Y segundo, ahorita yo justifico un poco. Soy una persona que necesito estar escribe y escribe anotando todo porque tengo memoria de teflón, entonces regularmente me gusta ver la clase otra vez para volver a tomar notas o para reflexionar más. Entonces, siempre se va a enviar la clase grabada. Siempre se envía la clase grabada. Ustedes Excelente. pueden entrar a la clase. Eso yo lo subo a YouTube y de Ok. allí se las paso a ustedes. ¿Ok? Ok. Y ustedes la pueden ver 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, aquí hay algunos que han estado conmigo en otros cursos y saben, o gran parte que han estado conmigo en otros cursos, y saben que en la clase les queda a ustedes a perpetuidad. Y lo que hagan ustedes con ese conocimiento, si después ustedes quieren abrir sus propios cursos, si después ustedes quieren utilizarlo para ustedes, si después ustedes quieren decir, bueno, yo estudié con Eduardo, o no decirlo, sinceramente, para mí el conocimiento es libre y debe ser libre. Muchas gracias. Me parece excelente. Yo quisiera mencionar que estudié, bueno, yo conozco el Rider o Okay, Reader, ¿sí? ajá, Rider Waite. Ese es el que yo uso, el que sé tirar, ¿verdad? Y estoy estudiando con Charlie el Marsella. Perfecto, Charlie es excelente profesor. Él Sí, estudió conmigo hace poco. sí, y estudié también con él el tarot egipcio. Entonces, Sí, aquí no trabajamos lastimosamente egipcio porque no lo manejo bien. Y como no lo manejo bien, no lo pongo en clase. perfecto. Bueno, la cuestión es, a lo que voy es que me parece muy, muy interesante todo lo que está diciendo. Nada más lo quería externar porque estoy muy emocionada. Estuve tomando algo de Cábala, pero no comprendí todo. Entonces ahorita voy como que despacio, por eso también volver a escuchar la clase después, porque veo que va a mencionar mucho Cábala y Tarot de Marsella. Entonces, bueno, nada más externar que estoy muy feliz y que esta primera clase estoy impactada. Es Bueno, demasiado esto no es la primera clase. Esto es bueno, un resumen de lo que vamos a ver en clase. es un ejemplo. Un ejemplo, es como un pequeño ejemplo. Hay cositas que se me escaparon, que se me pueden No, escapar hoy en clase. Bueno, no, pues excelente. todavía quedan muy pocos cupos. Ya aquí yo sé que hay varias y varios que han reservado. ¿Ok? Quedan pocos cupos para cerrar la posibilidad pues de la clase. Si les interesa inscribirse, por supuesto pueden escribirme al privado, tenemos chance hasta el 8 o hasta que se acaben los cupos. Por supuesto. Como saben, doy facilidades de pago. El dinero es lo de menos. Y bueno, ¿qué otra cosa? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? A mí me gusta, por lo general, como estas clases, por lo general son para tarotistas profesionales. O sea, personas que ya saben de tarot. Son clases muy nutritivas. En el año pasado, mira,
Miren, a veces se nos iban las horas hablando y comparando elementos. ¿Por qué? Porque en verdad esto es un grupo ya de trabajo donde los estudiantes ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, claro, a lo mejor algunos no tienen conocimiento de cábala, pero tienen conocimientos de astrología que yo no manejo. O tienen con que traigan otra visión de otro instructor, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque yo no me las sé todas, ni espero sabérmelas todas, ni sueño con sabérmelas todas, ni calculo sabérmelas todas. ¿Okay? Vamos a ser realistas y sinceros. Si yo pensara que me las sé todas, verga, estuviera jodido. Muy jodido, como decimos aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque sería decir que la única verdad es la mía y esto estaría muy duro. Pero mucho, señora Isabel. Entonces, mientras ustedes traigan, hacemos el grupo más interesante. Por eso, claro, hoy porque somos muchos. Algo importante que necesito que sepan. La clase se va a dar 2 veces en la semana. Se va a dar los martes y se vuelve a dar los sábados. Y la doy 2 veces. Ustedes pueden entrar si quieren las 2 veces a la clase. Es la misma clase, pero pueden entrar 2 veces. ¿Ok? Que de pronto estaba escuchándolo hablar sobre cábala y de pronto no entendí. Quiero volver a entrar porque, cónchale, esta clase a lo mejor no me quedó muy clara. Vuelvo a entrar a clase. Es por el mismo precio, o sea, ustedes pueden entrar 1 o 2 veces durante la semana por el mismo precio. No es que, ay no, es que nomás puedo entrar 1 vez, no, pueden entrar las 2 veces que doy la clase. Si de pronto yo nomás puedo los sábados, pues entro los sábados. Si nomás puedo los martes, entro los martes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos estudiantes que por los horarios o sus horarios personales no pueden entrar 1 vez. O de pronto, entonces por eso diseñé la clase así. Pero después pensando, analizando y dándole la vuelta, dije, miércoles, si voy a dar las 2 clases, ¿qué me cuesta a mí que los que no entraron el martes no entren el sábado? ¿Cuál es el rollo? Entonces, la clase se da el martes, 6 de la tarde, hora Venezuela, y se vuelve a dar el sábado a la 1, hora Venezuela. ¿Para qué? Para que aquellas personas, el sábado a lo mejor tenemos que entrar un poquito más tarde, porque yo a veces los sábados salgo tarde de posgrado. Entonces a lo mejor vamos a entrar a la 1:30. Pero obviamente le vamos a dar, si vamos a entrar a la 1:30 de la tarde, hora Venezuela, vamos a tener 4 clases adicionales. Esas clases las van a escoger ustedes. Por ejemplo, los que estudiaron conmigo ahorita todos, vimos una donde aprendimos a hacer el ritual de destierro del pentagrama menor. Vimos una sobre tarot y tiradas de salud. Vimos una sobre la sombra en el tarot. Y vimos una sobre baraje, cómo barajar las cartas. Tuvimos esas 4 clases adicionales que no tienen nada que ver con el curso, pero tienen que ver con la búsqueda. Es verdad, al final vamos a tener 22 clases, que son una clase por arcano. 22 arcanos, 22. Ustedes saben, un poquito de juego con la idea. ¿Okay? Las clases adicionales por lo general son los domingos, que es el día que yo tengo más oportunidad de dar clases. ¿Okay? Entonces, para que sepan esa información adicional. Si les interesa, saben que me pueden escribir a mi teléfono. Yo sé que aquí ya hay un grupo bastante amplio preinscrito, pero si les interesa, pues ya me pueden inscribir al teléfono y decir, Eduardo, me interesa, quiero estudiar contigo. Y bueno, les voy a tomar una foto, al grupo para mis archivos y registros. ¿Verdad? Entonces, digan esternocleidomastoideo. Aquellos que tienen puesto la cámara. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarme en esta clase. La próxima, este sábado no, sino el sábado, ya les digo, el sábado 29 a las 2 de la tarde voy a analizar otra carta. Todavía no sé cuándo. Estas son actividades que estoy haciendo como para incentivar a las personas que
que quieran participar. Y, ustedes saben. Entonces, ¿cuántas clases son? A ver, ¿quién me preguntó? Mumia. Son 18 clases. Hola, cariño, ¿cómo estás? Son 18 clases. No, maestro, no. A mí me queda grande ese tipo. Profe. Querida Olga, querida Mumia, son 18 clases más 4 clases especiales. ¿Qué pasa? Tú puedes al final entrar no a 18, sino a 36 clases. ¿Por qué? Porque se dan 2 veces la misma clase. ¿Okay? Y las 4 clases adicionales, que esas sí nomás las doy una vez. Bueno, se me cuidan. Tengan un bonito, ¿qué día es hoy? Martes. Un bonito martes. Y bueno, en un rato subo esto a YouTube y se los dejo a ustedes para que puedan ver la clase nuevamente. Se me cuidan. Bye bye. Disculpe. Ay, Dígalo. Dígalo, perdón, Cassandra. que me revolví un poco. El 29 va a haber otra sesión, ¿sí? Sí, el 29 va a haber otra sesión gratuita. Ok, pero el curso empieza el 7. Empezamos el 8. Ah, el 8. Sí, El perdón. 8 de agosto. Déjame verificar igual, pero sí, el martes No, 8 sí, de es agosto a las 6 p.m. Ok, ya. Entonces, para tenerlo claro, entonces nos vemos ¿De qué nos parte de vemos México eres? de Monterrey. ¡Ay, donde vive Elodia! ¿O No donde sé, vive Leti? no sé, no las conozco. Fueron 2 estudiantes que tengo yo. Leti, ¿tú eres de Monterrey o aquí está Leti? Leti, ¿tú eres de Monterrey o Elodia es de Monterrey? O ninguna de las dos son de Monterrey. Yo estoy confundido. Leti no está. Bueno, No tengo sé, pero de aquí Elodia o Leti son tarotistas de allá. Tienes 3 horas de diferencia, ¿verdad? Allá son las 5. creo que tengo 2. Ahorita son las 6:17. Ah, no, tienes 2 horas, igual que Pau. Sí, aquí hasta puse bueno, entonces la cuestión es nada más que tendremos otra sesión antes de que empiecen los cursos. Exacto, vamos a tener otra sesión, quizás otra más, depende de cómo esté yo de tiempo. Y bueno, Ok. se me cuidan y que tengan... Dime. Allá son las 8:16. 8:16, perfecto. Ok, entonces estamos claros. Ok, perfecto. Listo. Entonces, bueno, cualquier información adicional me avisan. Hola Galir, ¿cómo estás? Galir también es profesora de Tarot de Tot. Gracias por acompañarnos, aunque sea para el final, después te la paso. Es una profesora y amiga telemita que respeto muchísimo y a la que le tengo bastante cariño. También es muy buena profesora. Y bueno, nos vemos en otra ocasión, sí, 93. Y bueno, nos vemos el día, ¿qué dije? Día 29. Todavía no sé qué arcano vamos a analizar. A lo mejor esa la hago más pública. También va a depender mucho de como quedan muy pocos cupos. Va a depender mucho de también si se llena o no. ¿Ok? Entonces que tengan una feliz tarde y una feliz noche. Va a ser el mismo link. Va a ser el mismo link que estamos usando. Si lo tienen, guárdenlo. Y si no, igual yo lo voy a pasar una hora antes, igual como hice con este. ¿Ok? Para que se conecten 10 minutos antes. ¿Okay? Se me cuidan. Bye bye. Hasta luego.